A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Esta vez, como en otras, tenemos el gusto de entrevistar al doctor Renato Andrade. Él es un distinguido médico graduado en la Universidad Central y ha hecho su PhD sobre biotecnología en una importante universidad de Japón. Además, es un investigador profesional y por vocación. Y también produce medicamentos naturales, es decir, tenemos con nosotros a una verdadera personalidad en el campo de los medicamentos naturales, de las sustancias activas, de las plantas medicinales sobre todo. Mi estimado Renato, es un gusto tenerte con nosotros. Comencemos por hacer una panorámica de los avances que ha tenido la investigación de las sustancias activas de las plantas medicinales en el mundo, en Ecuador y en tu propio laboratorio. Bienvenido, mi estimado. Buenos días y gracias por la oportunidad que me das de comunicar un poco de información y actualización sobre los productos nutracéuticos. Nutracéuticos. Así se llama ANG Nutracéutica, la empresa tuya. Así es. Perfectamente. Así es. Si nosotros hacemos una revisión de lo que son los principios sintéticos, tenemos un mercado de 798 mil millones de dólares en el mundo. Estos son en base a productos de síntesis química o los productos de principios activos sintéticos. Los principios activos de las plantas vienen a constituir más o menos el 70% de este mercado gigantesco. Es decir, que muchos de los fármacos actuales utilizados en la medicina alopática o convencional provienen de plantas y de principios activos de plantas. 70%. El 70%. Extraordinario. Solo Solo el 30% es sintético. Solo el 30% son moléculas estrictamente sintéticas. Ya. ¿Por qué esto? Por la gran dificultad y la complejidad de poder llegar a sintetizar una molécula orgánica de origen vegetal, dada la complejidad de su estructura química y molecular. Ya. Pero a propósito de esto,
Y a propósito del concepto de bioequivalencia, ¿cuál sería la diferencia entre una molécula química y una molécula natural? Así, de modo general. Creo que las diferencias son complejas, ciertamente, pero así, de modo general, ¿cuál podría ser la diferencia o las diferencias fundamentales entre una molécula natural y una molécula artificial? En primer lugar, la complejidad de su estructura, ¿no? La disposición de los átomos en una molécula sintética son diferentes a la disposición de los átomos de una molécula natural. ¿Por qué esto? La naturaleza se ha demorado cientos, miles, millones de años en ir desarrollándose un compuesto natural. Es decir, que en este lapso tan largo de tiempo ha ido perfeccionándose y determinando una complejidad tal que le permite sobrevivir a una serie de sustancias y de ambientes extremadamente adversos. Perfectamente, perfectamente. Vamos a un aspecto más específico. ¿En qué medida la industria de los compuestos activos de plantas medicinales se ha desarrollado en el Ecuador? ¿Podríamos hacer una panorámica así también? En nuestro medio, desde el tiempo prehistórico, si se quiere, y posteriormente con las diferentes culturas que nosotros conocemos por la historia, tuvieron la visión de ir adaptando ciertas plantas a ciertas condiciones patológicas de los diferentes individuos. De tal manera que el conocimiento ancestral pasado de generación en generación y con el ensayo directamente en humanos permitieron escoger ciertas plantas que sean útiles para ciertos problemas, ciertas patologías. Ya, ahí tenemos como ejemplo acá la quinina. Exactamente, para la malaria o el paludismo. Ya. Los ancestros utilizaban la quinina en el tiempo de la picada de mosquitos, como se denominaba en ese tiempo. Entonces, el proceso de investigación continuo a nivel, si se quiere, intuitivo de las culturas ancestrales permitieron que se vaya encontrando ciertas plantas útiles para ciertas enfermedades generales. En ese contexto se da un fenómeno muy interesante. Las plantas, al tener moléculas de muy variada composición, no solo un principio activo, sino varios principios activos, el momento en que utilizaban la quinina, por ejemplo, era útil para el paludismo. Y un fenómeno interesante que no se producían procesos de resistencia al tipo de medicamento que utilizaban los ancestros. Esto es una ventaja enorme respecto Totalmente. de los artificiales. Exacto. ¿No? Porque las moléculas artificiales llega un momento dado a que el organismo comienza a rechazarles o producir una serie de efectos secundarios que vienen a ser contraproducentes. Ya. En cambio, con los productos naturales es mínima el desarrollo de procesos o de efectos secundarios. Efectos secundarios, colaterales. Colaterales, así es. Ya. Hay otro aspecto importantísimo. Características de estos nuevos productos de investigación respecto de los químicos. Ya nos habías dicho algo. Hablemos sobre todo de los métodos de investigación que utilizan ustedes para llegar a concluir que una planta tiene A, B o Z sustancias activas y que son útiles para determinado tipo de enfermedades, para prevenir o para tratar determinado tipo de enfermedades. Todo proceso de investigación es un proceso multidisciplinario y multiinstitucional. Es decir, tiene que haber un equipo humano de varias formaciones para poder llegar a encontrar un principio activo que sea útil para una enfermedad. En nuestro equipo de gente tenemos químicos, bioquímicos, médicos generales, médicos especialistas, ¿no? Químicos puros, farmacéuticos, que una vez unida toda su expertise y conocimiento, nos permite visualizar o identificar una oportunidad de un producto para cierta enfermedad. Indudablemente siempre está de por medio el poder hacer una profundísima revisión bibliográfica.
A partir de eso se determina una necesidad existente que no ha sido satisfecha, ¿no?, en cierta enfermedad, ¿no? Como tú sabes, existen muchas enfermedades huérfanas que son descuidadas por las grandes farmacéuticas, pero que tienen una oportunidad muy interesante de desarrollar productos a partir de plantas originarias de nuestro medio. Lo que nosotros utilizamos son tanto las plantas ancestrales de los Andes y las plantas que tienen un bagaje de experticia y un bagaje de experiencia utilizadas por las culturas de otras nacionalidades. Por ejemplo, de la medicina ayurvédica de los hindúes, la medicina clásica de los chinos y indudablemente la medicina ancestral de los Andes. Al producir un sinergismo entre estas plantas ancestrales de diferentes culturas, se nos permite poder ubicar ciertas propiedades que pueden ser útiles en ciertas enfermedades. Perfectamente. Es decir, sobre la base, el fondo general, que es el mismo, ¿sí?, el método científico, establecer una hipótesis y comprobar, si efectivamente la hipótesis se cumple in situ, en vivo y después en la clínica y en la práctica clínica, ¿no? Indudablemente. Pero lo que tú has señalado acá de complemento al método científico es ese gran bagaje de conocimientos, de saberes de la medicina ancestral. Explícanos un poquito cómo la medicina científica, la investigación científica cartesiana articula estos conocimientos para hacer posible la producción de los medicamentos útiles para tratar las enfermedades, para prevenir y tratar las enfermedades. Como si nosotros revisamos la historia de la medicina, los grandes investigadores y científicos siempre partieron de la información folclórica, es decir, del conocimiento público, del conocimiento ancestral de ciertas enfermedades. A partir de eso comenzaron a buscar en ciertas plantas los principios que podrían ser útiles para cierta patología. En el caso del paludismo, por ejemplo, a partir de la quinina fueron desarrollando ciertas moléculas que iban a ir siendo más precisas, porque como tú sabes, el paludismo es producido por varios patógenos, ¿no? El falciparum, el ovale. Entonces se encontró que uno de los parásitos más resistentes era el falciparum. La quinina tuvo ciertas limitaciones, pero a base de ese proceso inicial básico, los científicos comenzaron a trabajar en derivaciones de la molécula y en otras plantas. De tal manera que encontraron que la artemisa es una planta tremendamente interesante, con la artemisina, que podría estar resolviendo en gran medida el problema del paludismo a partir del falciparum. Una complementación, un sinergismo, como ya lo explicaste tú en un primer momento. Tenemos aquí al frente unos frascos de medicamentos que entiendo son los nuevos tipos de sustancias activas, los nuevos medicamentos o nutracéuticos que tú has investigado y ya estás produciendo. Explícanos sobre estos dos. Aquí tenemos dos productos interesantes. El de la etiqueta café viene a partir de un hongo que se llama la melena de león, ¿no? Orinaceus con la erinesina. Este hongo fue desarrollado, fue utilizado durante muchísimo tiempo en las culturas asiáticas y se dieron cuenta que en la gente mayor ayudaba en el momento en que estaban perdiendo la memoria. De tal manera que posteriormente la biotecnología comenzó a trabajar profundamente en los principios activos de este compuesto y se dio cuenta que tenía la posibilidad de ofrecer al paciente un cierto alivio frente al proceso continuo de pérdida de memoria, que es uno de los problemas de Alzheimer. Ahora, Alzheimer está considerado dentro de las 10 causas de muerte en el mundo, ¿no? Porque si nosotros revisamos un poco la información científica, nos encontramos que existen más o menos 60 millones de personas con problemas de demencia o de desarrollo de demencia. De esos 55 millones de personas, aproximadamente el 70% está involucrado con Alzheimer. De tal manera que en este momento el Alzheimer es considerado una causa de muerte dentro de las 10 primeras causas a nivel mundial.
¿no? Tremendo, Sí. terrible. Y esto viene entonces hongo, como anillo al dedo, ciertamente. sí, este hongo, Y nosotros, por supuesto que no estamos alejados de utilizar estos medicamentos, por obvias razones, ¿no? indudablemente, indudablemente. ¿Qué pasa con este hongo? Este hongo ha sido evaluado a nivel de pruebas clínicas ya en humanos. Se encontró que trabaja a nivel de la proteína tau, que es una proteína que viene a bloquear la transmisión a nivel de la neurona. Se forma una especie de ovillo y este ovillo bloquea la transmisión de la información en la neurona. Entonces, la melena de Young evita que se forme este ovillo. Uno de los mecanismos de protección frente al Alzheimer. Indudablemente que también el Alzheimer tiene problemas de que se depositan proteínas alrededor de la neurona y vienen a ser una especie de escudo que impide que también pase la información de neurona a neurona. Renato, nos estás explicando acerca del plegamiento adecuado de las proteínas para que funcionen adecuadamente. Sí, indudablemente. De ese proceso. Sí, de ese proceso. Ese proceso que estaría vinculado con otro proyecto de extraordinaria importancia en nuestro país, como es el uso de la soya para sustituir la urea. Pero ese será motivo de otra conversación. Ahora vamos a asuntos muy concretos. Patologías que tienen la posibilidad de ser tratadas mediante patologías crónicas que tienen posibilidad de ser tratadas con este tipo de medicamentos naturales. Como te dije en este caso, la melena de Young, que estaría orientado para problemas de demencia y problemas de Alzheimer. Una patología que no tiene todavía una respuesta total por parte de la medicina alopática o de los productos sintéticos. Ya. Incluso no se conoce cuál es el origen efectivo del Alzheimer. En otro tipo de patologías, por ejemplo, hablamos de la artritis reumatoidea, ¿no? Que es una enfermedad crónica de larga duración, invalidante, y para ese caso tendríamos la cúrcuma y los principios activos de la cúrcuma, la curcumina, que sería también una planta que es utilizada tanto a nivel de medicina como a nivel alimenticio e incluso como colorante. La cúrcuma. Sí. Ahora, el producto café, ¿no es cierto?, especialmente para trastornos relacionados con el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Hay otro medicamento de etiqueta verde. ¿Cuál es? En este ¿Para caso, qué lo utilizamos? En este caso, el producto es la ashwagandha. La ashwagandha es una... Ashwagandha. Sí, Ya. o Witania somnífera. El nombre Ya. botánico es Witania somnífera. Esta Witania somnífera ha sido utilizada por la cultura hindú, ¿no?, en la medicina ayurvédica por muchísimo tiempo. ¿Para qué? Se ha encontrado indudablemente con pruebas ya clínicas, con evidencia científica, que la Witania somnífera actúa en problemas del estrés y el insomnio, ¿no? Ya, esto Entonces, es insomnio. sí, Induciendo induciendo el sueño. el sueño de una manera natural, con una gran ventaja sobre los productos sintéticos, ¿no?, los benzodiazepinas y los otros similares, que el momento en que usted toma la Witania somnífera puede descansar tranquilamente y al otro día tiene un despertar claro. O sea, no se despierta con somnolencia o haciendo un esfuerzo para despertarse. De tal manera que es una gran ventaja de este producto natural sobre los sintéticos. Y además, no produce dependencia. Si uno utiliza los productos sintéticos para estos problemas de estrés o insomnio, llega un momento dado en que la dosis es cada vez mayor y llega un proceso de dependencia, como uno de los tantos efectos secundarios. En cambio, con la Witania somnífera no se produce este proceso de dependencia. Puede dejar de consumir cualquier momento sin que se produzca ningún efecto de rebote ni ningún efecto colateral. Es una de las ventajas tremendas de este producto de origen hindú. Ahora te voy a preguntar un asunto totalmente terrenal, pero muy práctico, ¿no?
¿Cuáles son las ventajas en términos económicos de consumir estos medicamentos frente a los otros artificiales que utiliza la medicina alopática, en términos de costos? Si nosotros comparamos un producto sintético de la medicina alopática versus un producto nutracéutico, el costo es tremendamente abismal. Si utilizamos, por ejemplo, en el Alzheimer, una serie de productos ya de origen genético o con procesos biotecnológicos, el costo estaríamos hablando de unos, al año, ¿no?, de unos $5,000, $6,000. Y con la melena de león se reduce a 50 veces menos. Fantástico. 50 veces menos. De tal manera que en nuestro medio, que estamos con condiciones de escasez económica, nos permite que este producto llegue a todos los niveles sociales. Ya no solamente al nivel de élite que puede comprar productos altamente costosos para tratar sus enfermedades, sino al pueblo en general. Esto es importantísimo en un país como el nuestro, que carece de todo. Muchas veces porque se lo roban, ¿no? Otras veces sencillamente porque no tienen... la gente realmente está tan necesitada, se ha dicho que entre 2 y 3 millones son pobres absolutos de temeridad en el Ecuador, ¿no? Esto nos lo decía nuestro amigo Cristian Wally cuando se refería a la necesidad de que tengamos muy en cuenta que el hambre es una cosa de nivel mundial y que acá en el país habrían 2 o 3 millones de ecuatorianos que prácticamente se mueren de hambre. Bien, sigamos con las plantas autóctonas de nuestro país. A veces entiendo que son endémicas, es decir, solamente se las pueden encontrar acá, o quizás acá o en el Perú, por decir algo, la Uncaria tomentosa o uña de gato. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas sustancias especiales que podemos encontrar en nuestras plantas medicinales del Ecuador? Como todos conocemos, la biodiversidad del Ecuador es gigantesca. Está dentro de los 3 países más biodiversos del mundo. Entonces, esa riqueza que existe en la biodiversidad permite utilizar tanto plantas como frutas originarias de aquí, de los Andes, y especialmente del Ecuador. Un ejemplo de eso es el mortiño. El mortiño ecuatoriano tiene ligeras diferencias con el mortiño de Colombia, y el mortiño ecuatoriano tiene la propiedad increíble que tiene proantocianidinas. Es decir, le supera al arándano rojo, que es de Estados Unidos y de la parte norte. ¿Para qué ventaja? Para problemas de las vías urinarias, ¿no? Especialmente cuando las personas se han contagiado de Escherichia coli. Entonces, que es el 99.9% quizás, el origen de la infección en las vías urinarias. Un 80% de las infecciones urinarias provienen de Escherichia coli. Y para eso tenemos la respuesta. Una de esas opciones interesantes es el mortiño, ¿no? Qué fantástico. Nos han indicado que se ha terminado nuestro tiempo, pero yo quisiera, a propósito de lo último que has señalado, hacer una propuesta. ¿Por qué no reunir a las personas que en este momento, ¿no es cierto?, dirigen ANFAB, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, de otros fabricantes, Fitofarma, Pronavit, con NG Nutricial, que es tu empresa, ¿no es cierto?, a fin de formar una gran asociación. ¿Qué te parece? ¿No es cierto?, lo que podemos llamarle, ¿no es cierto?, a priori, la botica ecuatoriana de productos naturales o la botica natural del mundo, dada la enorme biodiversidad de nuestro país. Es una idea muy interesante, probablemente frente a la opción de tener mayores fuentes de investigación, mayor sinergismo con otros grupos, estaríamos abiertos indudablemente a aportar con nuestro conocimiento y aportar con nuestra experticia
para que se logre lo que tú dices, una botica a nivel ecuatoriano que pueda trascender nuestras fronteras y orientarnos mucho más allá. Por ejemplo, quería comentarte el maíz, unas cosas muy típicas nuestras. Si nosotros sembramos maíz, cosechamos maíz, el kilo de maíz, 13 centavos en el mercado. Si ese maíz le metemos un enlatado, un envase, un kilo de maíz estaría unos $3, ¿no? Pero si damos el siguiente paso, el valor agregado, habiendo una compaginación y un sinergismo entre la parte privada y la academia, podemos estar sacando un colorante, la zeaxantina, que se utiliza justamente para problemas de la vista. Entonces, en el mercado mundial, un kilo de zeaxantina, estamos hablando sobre los $60. Esa es la gran diferencia de dar valor agregado. Las grandes posibilidades que tenemos. Adelante, como decíamos en los 70, adelante universidad, ¿no es cierto? Adelante los empresarios realmente con visión para que en el Ecuador tengamos la posibilidad, por supuesto, no en forma inmediata, pero en el mediano y largo plazo, de hablar de una botica natural del mundo, desde acá, desde Ecuador, desde la mitad del mundo. Amigos televidentes, ha sido un gusto conversar con nuestro amigo Renato Andrade, agradecerles a ustedes y a nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,